En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que haremos será ver el uso de la palabra reservada this en Java. Y bien, la palabra reservada this es muy utilizada en orientación a objetos y hace referencia a la instancia actual de la clase. Esto se suele utilizar bastante, ya que se suele poner el mismo nombre tanto a los atributos de la clase como a los parámetros que se reciben en el constructor. Entonces, para diferenciar lo que es la variable de la instancia de lo que es el parámetro, se utiliza el this. Siempre que pongamos en primer lugar el this y un punto, haremos referencia al valor del atributo de la propia instancia. Y algo importante es que este this está definido implícitamente en todos los métodos. Es decir, todos los métodos, aunque no hagamos nada, tienen el this de cada uno de los atributos de esa clase disponible. Y por ello, pues dentro de un método o de un constructor, en ambos se podrá utilizar el this, en todos ellos hará referencia a esa instancia actual. Veamos aquí un ejemplo. Aquí tenemos la clase punto, que vimos en el último vídeo, con dos variables públicas que son x e y. Y luego un constructor punto que recibe dos parámetros, a y b. Entonces en x se guarda el parámetro que recibimos que se llama a, y en y se guarda el parámetro que recibimos que se llama b. Entonces esto a la hora de programar no es muy adecuado, ya que nos tenemos que inventar en todo momento pues nombres para los parámetros del constructor. Entonces, ¿por qué inventarnos nombres y no poner los mismos? Pues uno de los motivos del this es este, que nos va a facilitar la programación a la hora de crear estos constructores. Entonces podremos poner el mismo nombre a los parámetros del constructor y a los atributos de esa clase. Entonces para ello pues lo haríamos de la siguiente forma. Aquí tendríamos la misma clase, pero utilizando el this. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos public punto, que recibe también dos parámetros de tipo entero, pero en este caso se llaman x e y. Entonces, realmente, lo que sucede aquí es que tenemos dentro de este método dos variables x e y, que realmente se corresponden con los parámetros, pero como en la clase también tenemos x e y, para diferenciar una de la otra, pondremos el this. Entonces, siempre que pongamos this punto, estaremos haciendo referencia a el parámetro de la instancia actual. Entonces aquí lo que estamos haciendo es modificar el valor de la variable de instancia. Entonces en esa instancia estaremos asignándole a x el valor x que recibimos como parámetro en el constructor. Y con ello pues nos permite utilizar el mismo nombre tanto en el parámetro como en el atributo de la clase. Entonces aquí realmente estamos haciendo lo mismo que hacemos en la parte de la izquierda. Estamos asignando a la x de la instancia el valor de x que recibimos como parámetro. Y con y sucede lo mismo. Estamos asignando al valor de y de la instancia el valor de y que estamos recibiendo como parámetro. Entonces aquí podéis ver pues la referencia. Este this.x hace referencia al int x de la clase, mientras que este x que tenemos a la derecha sin el this hará referencia al parámetro de ese constructor. Y esto se puede utilizar tanto en constructores como en cualquier otro método. Por ejemplo, veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la clase cliente con dos constructores. En primer lugar tenemos un cliente que recibe una string y una variable de tipo long, que son n y dni. En nombre, que realmente es un atributo de la clase, estamos guardando el valor de n recibido como parámetro, mientras que en dni, en mayúsculas, estamos guardando el dni que recibimos como parámetro en minúsculas. Y luego abajo tenemos uno muy parecido, pero que además recibe un tercer parámetro de tipo long que se llama tel. Y dentro del constructor tenemos las dos primeras instrucciones idénticas y en la tercera lo que hacemos es guardar ese tel en el atributo de la clase que se llama teléfono. Entonces guardaremos en nombre, DNI y teléfono esos tres parámetros que recibimos en el constructor. Entonces aquí una forma también de utilizar el this sería hacer lo siguiente. Crear un constructor que reciba esos tres parámetros, pero al principio lo que estamos haciendo es un this de n, dni. ¿Qué significa esto? Pues lo que estamos haciendo es llamar al constructor que recibe en primer lugar una string y luego un long. Entonces esta instrucción realmente está invocando al constructor de arriba. Estoy reutilizando un constructor para poder reutilizar estas dos primeras instrucciones. Entonces realmente este this está sustituyendo a estas dos instrucciones que realmente son las que se hacen en el constructor de arriba. Y luego lo que hacemos es en atributo teléfono guardar la variable que recibimos como parámetro que se llama tel. Aquí algo importante es que siempre que utilicemos el this para hacer referencia a un constructor que ya está definido,
lo debemos poner como primera instrucción del método. Entonces, como podéis ver, pues este this hará referencia al constructor que tenemos arriba. Y aquí podemos tener todos los niveles que queramos. Es decir, podríamos tener un nuevo constructor de la clase cliente que recibiera 4 parámetros y que llamara pues, a este que tiene 3 y este a su vez que tiene 3 llamara a otro que tiene 2. Y para que se entienda bien esto del this, pues vamos a verlo también en Visual Studio Code a través de varios ejemplos. Para ello volveremos a la clase punto y modificaremos los constructores. En este caso, en vez de int a, vamos a poner int x. Entonces aquí lo que haremos es this.x igual a x. Y aquí podríamos poner y igual a x, pero también se puede poner this.y igual a x. Entonces ponerlo así está bien, pero de cara a la lectura, esto es más fácil de leer, porque sabemos que estamos accediendo a las variables de la instancia x e y y asignándoles a ambas el valor de x que recibimos como parámetro. Y en el caso de abajo, pues vamos a ponerlo igual que en la diapositiva, int x e int y. Y haremos lo mismo, this.x es igual a x y this.y igual a y. Y si ahora ejecutamos la aplicación, pues todo continuará funcionando de forma correcta. Aquí tenemos pues, los 3 constructores. En principio, punto 1 tenía los valores de x e y a 2, ya que utilizamos el constructor que recibe un único parámetro. Entonces, tanto x como y tendrán un 2. Luego en punto 2 tenemos 1 y 3, 1 para x e y para 3. Y finalmente en punto 3 tenemos un 1, por lo tanto, tanto en x como en y habrá un 1. Y está funcionando de forma correcta. Y para ver algún ejemplo adicional vamos a crear un tercer parámetro, por ejemplo, public string nombre. De este modo vamos a identificar a cada uno de los puntos. Entonces lo que haremos es un public punto pasándole tanto int x como int y como string nombre. Vamos a poner los mismos identificadores tanto en los parámetros como en los atributos. Y aquí haremos pues this.x igual a x, this.y igual a y y this.nombre igual a nombre. Entonces siempre que creemos un punto pasándole 2 enteros y luego un nombre, lo que hará será guardarme en el nombre ese valor que le hayamos pasado como tercer parámetro. ¿Qué sucederá con estos dos constructores? Que el nombre estará nulo, porque en ninguno de estos dos constructores estamos inicializando la string nombre. Por lo tanto, tomará el valor por defecto cuando creemos la instancia, que es un null. De hecho, aquí, pues el mostrar datos que teníamos público lo vamos a eliminar. Pondremos el que teníamos privado como público y como primera frase le pondremos el punto de nombre concatenado con nombre y concatenado con tiene los siguientes datos. 2 puntos. Entonces ahora me está marcando un error porque mostrar datos, tal y como lo invocaba en el main, recibía una string, pero ahora no la recibe. Por lo tanto, debemos quitar esa string en cada uno de esos parámetros. Y si ahora lo ejecutáramos, como estos 3 constructores no inicializan ninguno de ellos el nombre, los pondrá todos a nulo. Ahora al ejecutarlo, el punto de nombre null tiene los siguientes datos. El punto de nombre null tiene los siguientes datos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando estos dos constructores que no inicializan el nombre. Sin embargo, si aquí en el 1.3 le pongo P2, P2 sí que tendrá nombre, mientras que P1 y P3 no. Si lo ejecutamos, fijaos que ahora el punto de nombre P2 sí que aparece, mientras que los otros dos no. Entonces aquí podríamos programarlo de muchas formas. Podríamos incluso poner que this.nombre igual a sin nombre. Entonces no será nulo, sino que no tendrá nombre. Esto podríamos ponerlo tanto aquí como aquí. Y ahora cuando lo ejecutemos, pues el punto de nombre sin nombre, este sería P1, y el punto de nombre sin nombre, este sería P3. Incluso podríamos reutilizar parte del código como hemos visto en la diapositiva. Por ejemplo, cuando creemos el punto con las 2 coordenadas y el nombre, lo que vamos a hacer es un this de x e y. Entonces, este this x e y está llamando a un constructor que recibe 2 enteros, por lo tanto está llamando a este de aquí. Entonces, ¿aquí qué sucederá? Que guardará el valor de x y luego el de y, luego a nombre le pondrá sin nombre, pero luego a nombre le pondrá el nombre del parámetro. Entonces, al final funcionará bien, pero habrá machacado el nombre. En primer lugar, lo habrá puesto sin nombre y luego ya le habrá puesto el nombre que ha recibido como parámetro. Si lo ejecutamos ahora de nuevo,
podremos ver que P2 continúa teniendo ese nombre, ya que esa instrucción se hace al final. Y para ver algún ejemplo adicional, pues vamos a quitar este dis.nombre y este dis.nombre. De modo que si no pasamos un nombre, estará nulo. Entonces vamos a cambiar el mostrar datos para que compruebe si tiene nombre. Si tiene nombre, que lo muestre, y si no, que diga que es nulo. Entonces esto lo podemos hacer si a través de if dis.nombre es igual a null. Entonces si es nulo, lo que hacemos es pues un sysout diciendo pues el punto no tiene nombre. Sus datos son... Entonces esto es lo que ocurre cuando es nulo y cuando no es nulo, pues ponemos el else. Entonces dependiendo de si tiene nombre o no tiene nombre, mostrará una frase o la otra. Entonces, si de nuevo ejecutamos, esto es P1, me dice, el punto no tiene nombre, sus datos son x2 y 2, y la distancia al centro es tal. Luego, el punto de nombre P2, como este sí que tiene nombre, porque es la instancia P2, a la cual le hemos indicado nombre, entonces sí que me muestra el nombre. Y luego, en P3 lo mismo, como no tiene nombre, que es nulo, pues el punto no tiene nombre, sus datos son 1, 1 y la distancia al centro. Si ahora, por ejemplo, aquí pusiera en P1 una string que se llame P1, aquí me daría un error, porque no hay ningún constructor que reciba un entero y luego una string. Entonces sucedería lo mismo si lo hago bajo. Si pongo aquí P3, también me daría un error. Entonces tendría la opción de crear otro constructor. Por ejemplo, podría duplicar este constructor de aquí y pasarle tanto un entero como una string. String nombre. Y aquí lo que haría es llamar a dis pasándole simplemente un entero. Esto lo que haría sería llamar al constructor de arriba y bajo poner pues dis nombre igual a nombre. Entonces siempre que pasemos un entero y una string, llamaremos al constructor que únicamente recibe un entero, guardando en ambos puntos, tanto x como y, el valor de ese entero que hemos recibido y luego guardamos el nombre. Si ahora lo ejecutamos, pues todos tendrán nombre. El punto de nombre P1, el punto de nombre P2 y el punto de nombre P3. Y ya para terminar vamos a ver un ejemplo de cómo crear un constructor de forma más rápida. Entonces lo que voy a hacer es borrar estos dos constructores de abajo, que son los más típicos, y voy a crearlos directamente desde arriba. Entonces esto lo podría hacer haciendo clic en la clase, en el nombre de la clase, y en la bombillita Generate Constructors. Entonces desde aquí podemos indicarle qué parámetros tendrá ese constructor. Si yo pongo x e y y luego OK, fijaros que me ha generado ese mismo constructor que tenía antes y lo hace utilizando el dis. Si por ejemplo hago lo mismo ahora de nuevo con los tres atributos, al hacer OK me hace lo mismo. Me crea ese constructor con los tres parámetros y utiliza en los tres el dis. Aunque aquí, como hemos visto antes, pues esto sería más adecuado pues de esta forma, x e y. Y aquí tendría ya la estructura del Javadoc por si lo quiero completar, indicando la documentación de este constructor y el de abajo. E incluso también tendría la opción de generar los getters y los setters de forma rápida. Si vuelvo a hacer clic en la bombillita, aquí tengo la opción de generar getters y setters. Podría generar solo los getters, solo los setters o ambos a la vez. Si pongo getters y setters, pues directamente me los pone todos. Tengo el getX, setX, getI, setI, getNombre y setNombre. Si lo deshago y ahora en vez de ponerlo todo le indico solo generate getters, me aparecerán pues getX, getI y getNombre. Si por ejemplo le indico generate setters, pues bajo tendré setX, setI y setNombre. E incluso también tengo unos métodos adicionales que estos los veremos más adelante, como son el hashcode y el equals. Aunque también podríamos ver ya el toString, que básicamente lo que me hace es generarme una string a partir de los atributos de la clase. Aquí le puedo indicar qué atributos quiero incluir en ese toString. Si pongo x, y nombre, al construirlo, pues aquí abajo tenemos el método toString que se sobrescribe directamente sobre el toString de la clase object, donde me pondrá pues el nombre de la clase y luego entre corchetes pues cada uno de los valores de esos atributos separados por comas y asignándole el valor a través de un igual. De hecho, si lo que hago es un mostrar datos directamente de un sysout pasándole el toString, ahora cuando lo ejecute
Esto realmente es la string que me devuelve el toString de cada uno de ellos. Entonces realmente tendría los valores de cada instancia. Este sería P1, P2 y P3. Y bien, el mostrar datos lo voy a dejar como estaba. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo veremos cómo utilizar tanto los atributos estáticos como los métodos estáticos.